tardes, les saluda su servidor David Robert Alves de Zamora, Michoacán. Algunos saben que esta serie Apocalipsis se ha venido grabando aquí en Face en vivo y ahora hemos empezado también la modalidad de ofrecerlo en formato audio por vía WhatsApp, debido a que varios creyentes viven en zonas donde la transmisión se les hace muy difícil debido a la falta de señal. Y recuerde visitar las páginas graciamasgracia.com y el canal Gracia Más Gracia en YouTube. Hay otro material allí, pero ahí están las grabaciones agendadas de esta serie y láminas también que servirán de provecho. Pero si no tiene acceso a internet, envíeme un mensaje por WhatsApp al más 521-322-349-2258, más 521-322-349-2258, y con mucho gusto le hago llegar los audios a WhatsApp exclusivamente. Ahora entonces, como el título indica, estamos en las cosas que son. Estos son los 51 versículos en Apocalipsis capítulos 2 y 3. El material tiene que ver con los mensajes de Cristo a las 7 iglesias en Asia, en aquel tiempo Asia Menor, hoy Turquía. Habían otras iglesias o asambleas. Hemos mencionado a Hierápolis, hemos mencionado también a Colosas, pero estamos viendo que cuando el Señor escogió estas 7, lo hizo con un propósito muy especial. Creo que el secreto está en el versículo 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas, los 7 candeleros. Entonces las 7 estrellas son 7 ángeles, los 7 candeleros son 7 iglesias. Ahora, debido a que hay un misterio relacionado con esto, creo que, como he sugerido ya, va más allá de mensajeros humanos, de cuerpos de ancianos, de alguien que visita a la asamblea. Creo, y el señor Jim Allen en su comentario La Biblia Enseña también expone esto muy claramente. Las estrellas parecen indicar una contraparte celestial brillando en la oscuridad de la noche allá arriba, así como los candeleros son la parte física, si quiere, o terrenal. Ahora, en la lámina que incluí en la invitación a esta sesión en Facebook, si la vio, tiene oportunidad de revisarla, o quiere ir a graciamasgracia.com, recursos didácticos, la primera cosa que hay que notar o impresionarse con la lámina es que el fondo es negro, porque estamos viviendo días muy oscuros. El testimonio de las iglesias ya va para casi 2000 años, y usted sabe que conforme progresa la madrugada, más oscuro se pone. Son las horas más oscuras de la noche. Por eso la estrella de la mañana, a la que quizás ojalá podamos llegar hoy, que brilla en unas horas antes de que salga el sol, nos habla de nuestro Señor Jesucristo viniendo por su pueblo, su iglesia, en el momento más oscuro de la dispensación. Ahora entonces nos corresponde hoy, con la ayuda del Señor, hablar de las siguientes 2 iglesias en el capítulo 2. Hemos considerado Éfeso, la iglesia caída.
El Señor exhorta a esta iglesia a que se arrepienta para que regrese a los días de su primer amor que había dejado. Y en segundo lugar vimos la iglesia en Esmirna. Y llamamos esta iglesia, el mensaje de las 7 iglesias, el más corto es a Esmirna, una iglesia combatida, pobre, perseguida. Y muy posiblemente entre líneas el Señor predijo que a veces hay la desaparición de testimonios por voluntad divina. Yo hablaba el otro día de cómo el deseo es del Señor, según 1 Corintios 11, que la cena del Señor se celebre hasta que Él venga. Pero el Señor parece entrever a Esmirna que va a desaparecer el testimonio por la ferocidad de la persecución. Y Él les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y vimos que les ofrece la corona de la vida por su fidelidad a Él. Ahora entonces esta noche vamos a considerar la iglesia en Pérgamo. La vamos a llamar una iglesia comprometida en el vocabulario del noviazgo con miras al matrimonio. Esto es precisamente de lo que nos habla Pérgamo. Su nombre significa doblemente casada o casamiento doble o elevada. Y vamos a ver a una iglesia que se comprometió, tuvo la complacencia de permitir cosas que fueron para su daño espiritual. Y vamos a ver en segundo lugar la iglesia de Tiatira, el mensaje más largo de las 7. Esta es iglesia número 4. Como vimos, una simetría en las 7 iglesias. 1 y 7 se pueden comparar y contrastar. 2 y 6 igualmente. 3 y 5, pero 4 es Tiatira. Y vamos a ver que el Señor habla a Tiatira de las profundidades de Satanás. Mañana, Dios mediante, en el canal de Gracia Más Gracia en YouTube, habrá una lámina con una explicación en audio de esta simetría que mencioné brevemente el otro día. Pero entonces, la segunda cosa que quiero notar acerca de la lámina en la invitación de Cristo en medio de las 7 iglesias, lo mencioné brevemente el otro día, son candeleros individuales. No es un candelabro como en el tabernáculo, una caña central con 6 ramas, 3 a cada lado. La iglesia local no es parte de nada. Yo espero, querido creyente, que pensemos bien en estas cosas y las ramificaciones doctrinales y prácticas que éstas tienen. La asamblea local pertenece al Señor. Punto. Quizás haya alguna personería jurídica, alguna asociación religiosa para asuntos de trámites legales, etc. Pero la asamblea, espiritualmente hablando, no pertenece a absolutamente nada. Pertenece al Señor. Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hay en 3 Juan, escrito por el apóstol Juan también, esa carta, pero hay allí un hombre llamado Diótrefes. Y la palabra, la expresión en el original es que él tenía el apetito de ser número 1. Y él se portaba como si la asamblea fuera de él. Y él echaba fuera a los que no simpatizaban con él. Pero la asamblea es del Señor. Entonces, no es
un candelabro, una organización a la que pertenecemos o formamos parte los que estamos en comunión en una asamblea local. La asamblea es un organismo. El apóstol Pablo dijo a los corintios que Apolos, que yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. La vida de la iglesia local originó en Dios. Entonces, de una vez le voy a decir que yo antes hablaba así, pero me he corregido. Nosotros no formamos, no fundamos iglesias. Nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho. No sé si ha leído la historia de la invención del teléfono, esos aparatos que antes se conectaban a la pared. Ahora sé que los jóvenes muchachos no saben absolutamente nada de eso, puro celular. Pero Alexander Graham Bell, cuando él logró por primera vez enviar una frase por teléfono, el versículo que él escogió, curiosamente, fueron las palabras de Balaam, lo que Dios ha hecho. Entonces, para hermanos quizás que quieran pensar esto más a fondo, ¿cuándo se celebra la Cena del Señor por primera vez? Creo personalmente que ese es el momento en que públicamente se reconoce que Dios ha formado una asamblea. Ahora, entonces, el candelero directamente en relación al Señor. Por eso en la lámina hay una flecha que dice autonomía. Aquí en México tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, nada más uno. No se ofenda si no es su institución. Pero autónoma porque se rige por sus reglamentos internos. Así la asamblea, con un cuerpo de ancianos temerosos de Dios, con Biblia abierta, guían a la asamblea por el reglamento interno. Ninguna asamblea jamás debería sentirse presionada por algún cuerpo externo a ella. Ninguna asamblea jamás debe tomar decisiones para quedar bien con un cuerpo humano. La asamblea es autónoma, responde única, directamente al Señor. Pero cuando usted tiene asambleas que están caminando, iba a mencionar esa frase en Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso es recibido a la comunión en Jerusalén, dice Lucas que las iglesias en Judea, Samaria y Galilea crecían andando en el temor del Señor. Entonces ahí tenemos otra expresión de la vida que tiene una iglesia local. Vimos ya en Hechos 8 que llegó a oídos de la iglesia. Entonces no es un edificio inerte en la esquina, y por eso usamos mucho la palabra asamblea para referirnos más bien al conjunto de personas salvas, bautizadas, con la convicción de lo que la Biblia enseña, quienes son guiados por el Espíritu Santo para formar una asamblea. Entonces, cuando hay esa situación y hay varias iglesias en esa condición espiritual, va a haber comunión una con la otra, claro que sí. Entonces, autonomía, respondiendo única y directamente al Señor, pero varias asambleas, ya sea en una zona como en Asia Menor, y vimos ya que son unos 460 kilómetros, esta circunferencia desde Éfeso, Esmirna, llegando a la Odisea y otra vez a Éfeso, o ya sea en un país. Por ejemplo, muchas veces me quedo viendo el mapa de Chile, ese país tan largo en Sudamérica,
Y entonces la maravilla de que asambleas muy al norte y muy al sur estén en feliz comunión. ¿Por qué? Porque están siguiendo las Escrituras en el temor del Señor. Esto se me hizo muy patente cuando tuve oportunidad de ir a Malasia, en el lejano oriente, por primera vez. Abordé un avión en Los Ángeles un viernes por la noche y estaba muy confundido cuando aterrizamos en Malasia y me llevaron directamente a la Cena del Señor, porque ya era domingo allá. Pero con el cansancio y todo lo demás, casi me trajo lágrimas a los ojos pensar que aquí estoy en la otra parte del mundo y hay creyentes congregándose al nombre del Señor Jesucristo, igualmente como lo vi cuando me crié en Venezuela o en México, etc. Entonces, eso sucede cuando creyentes siguen las Escrituras. No tenemos un dogma, no seguimos encíclicas, nosotros seguimos las Escrituras. Usted sabe que hay 3 veces en el Nuevo Testamento la palabra cristianos: Hechos 11, Hechos 26 y 1 Pedro 4. Y eso es lo que somos cristianos. Si quieres, somos hermanos, con E minúscula. Somos santos, con S minúscula. Somos discípulos, ¿sí? Entonces, creyentes aquí en México me han escuchado varias veces decir esto, pero nos preguntan: ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama su iglesia, su denominación? Ahora, de nuevo, creyentes, no quiero pisar sobre callos, no quiero ofender, pero sí quiero tratar de ayudarle a entender los caminos del Señor. No somos una denominación. Una asamblea en el Nuevo Testamento se caracteriza por su autonomía, se caracteriza por su obediencia a todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, Pablo hablando a los ancianos en Éfeso. Se caracteriza por una pluralidad de ancianos. Ellos mismos son pastores, o deberían ser. Me viene a la mente ahorita la hermana que después de varias semanas en el hospital llegó al local y afuera estaban los 7 ancianos. Y uno de ellos dijo: ¿y usted, hermana, dónde ha estado? Y ella contestó: hermanos, yo he estado en el hospital. ¿Dónde estaban ustedes? Entonces son ancianos, son pastores, son sobreveedores. Ellos presiden, ellos gobiernan, ellos guían. No es un oficio, es un trabajo. No es un puesto, es un trabajo. Y Dios bendiga a aquellos hombres que delante del pueblo del Señor están cumpliendo. No mandan, ellos con su ejemplo inspiran a que el pueblo del Señor los imite y los siga. Entonces, hay varias características, no es mi tema, aunque estoy tocando estos puntos porque una familia que aprecio muchísimo en una ciudad aquí en México que ha estado recientemente interesándose de nuevo en estas cosas, me ha pedido mencionar esto en estos mensajes. Pero entonces, ¿quiénes somos? Bueno, a veces lo decimos de esta manera: creemos en la doctrina de los apóstoles, pero no por eso nos llamamos la Iglesia Apostólica. Le damos gracias a Dios por los eventos del día de Pentecostés, pero no por eso nos llamamos pentecostales o pentecosteses. Creemos en la doctrina del bautismo del creyente, pero no por eso nos llamamos bautistas. Creemos y anhelamos el advenimiento de Cristo, su segunda venida, pero no por eso nos llamamos
adventistas. Somos santos y creemos que estamos en los últimos días, pero no somos la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Le damos gracias a Dios por hombres con el valor de Lutero, pero no por eso somos luteranos. Creemos que en las asambleas debe haber orden, método, pero no nos llamamos metodistas. Le damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en Inglaterra, pero no por eso somos la iglesia anglicana. Entonces, yo podría seguir, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Pero se da cuenta, querido creyente, somos cristianos. Así como un hombre muy molesto me dijo un día, sí, entonces son cristianos ustedes sin apellido. Así es. Ahora quiero muy cuidadosamente decir que practicamos la sana doctrina, pero no somos de la sana doctrina. La iglesia local es del Señor y Él quiere que practiquemos la sana doctrina. Entonces, que el Señor nos ayude con estos asuntos. Ahora, para entrar en materia, porque tengo que hacerlo, vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 12. De nuevo, voy a ver 5 cosas en el mensaje a la iglesia y luego llevarle a 5, 6, creo está creciendo 7 paralelos que podemos hacer con cada iglesia en otras partes de la Biblia y en la historia misma. Entonces dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. O sea, esta es una carta que va dirigida a la asamblea. Yo creo que el ángel es una personificación de la asamblea misma en su aspecto celestial. Pérgamo, doble casamiento elevado. Ahora, de la ciudad de Pérgamo, tenemos que saber que Pérgamo era realmente la capital de lo que se llamaba Asia proconsular. Esta ciudad era donde estaba el asiento de gobierno romano. La representación de Roma estaba aquí en Pérgamo, para lo que hoy es esta área de Turquía. Entonces, esto nos va a ayudar. Aquí está una asamblea que está a unas cuadras, para decirlo así, del gobierno humano, que en ocasiones y más se iba a mostrar tan contrario y cruel hacia los creyentes. Lo vamos a ver aquí en Pérgamo. Entonces, esa es la congregación, al ángel en la iglesia en Pérgamo. Ahora, la característica del Señor. Hemos visto ya que el Señor se va a presentar a cada iglesia con los recursos que esta iglesia necesita. Aquí Él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora vimos ya que de las 10 semejanzas de Cristo en el capítulo 1, las cosas que has visto, versículos 12 a 16, todas esas se van a ver en los mensajes en las 7 iglesias, excepto el asunto que vimos del Señor Jesucristo con las 7 estrellas. Esas cosas están en el Antiguo Testamento y se mencionan en las iglesias, excepto lo de las 7 estrellas en su diestra. Y lo vimos con Éfeso en el capítulo 2 al principio. Pero entonces, aquí vamos a ver una iglesia que tiene a los que enseñan la doctrina de Balaam. ¿Usted se acuerda de Balaam en la escuela bíblica? Balaam y Lot son 2 personajes que resaltan en la Escritura. Cuando yo leo de Lot
en el Antiguo Testamento, creo que el hombre no es creyente. Y cuando llego al Nuevo Testamento, Pedro lo llama el justo Lot. Y cuando leo de Balaam en el libro de Números, su manera de hablar me hace pensar, ¿será este hombre creyente? Pero cuando llego al Nuevo Testamento, el libro de Judas me dice, han caído en el error de Balaam. Entonces Balaam no era creyente, pero con la codicia y don dinero brillándole en los ojos, Balaam insistió para ir con los siervos de Balac. Y 3 veces no se dio cuenta del ángel del Señor con la espada. Y Balaam fue reprendido por un burro. Y quiera Dios que todos podamos ser reprendidos por este burro esta noche. Pero el Señor se presenta a Pérgamo, así como el ángel con la espada extendida. Claro, aquí tenemos una referencia a la palabra de Dios, la espada aguda de 2 filos. Entonces, ¿se acuerda lo que dijo el escritor a los Hebreos? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nada hay que no sea manifiesto en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted sabe que el ser humano se compone de cuerpo, coyunturas y tuétanos, se compone de alma y de espíritu. Es imposible para nosotros disectar entre el espíritu y el alma, pero la palabra de Dios lo hace. Yo me acuerdo hace años un hombre que escuchó la predicación acerca del hacha puesta a la raíz de los árboles. Y cuando fuimos a visitarlo después y le preguntamos, ¿qué le parece el Evangelio? Él dijo en una manera muy seria y sobria, anoche sentí el hachazo. ¿Cuántas personas han entrado a una predicación del Evangelio y han sentido que el filo de la palabra de Dios les llega hasta sus más adentros? Hasta llegan a pensar que alguien le ha contado al predicador su vida, porque han escuchado un retrato en la predicación que encaja tanto con su condición espiritual. Pero así es la palabra de Dios. Y hermanos, creo que esto es lo que necesitamos más y más en nuestras asambleas. Hay que tirar estos sermones secos, inertes, muertos. Hay que tirarlos por la ventana. Hay que buscar en la presencia de Dios mensajes que acorde a los tiempos y según la Biblia, grabados en el corazón, en las tablas del corazón del que habla, que lleguen en la energía, en el poder del Espíritu Santo a los que escuchan, a los creyentes también. Porque aquí está Cristo presentándose a la iglesia como el que tiene la espada de 2 filos en su boca. Y yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que sentado en una reunión de ministerio, usted se dijo a sí mismo, Dios está hablando a mi corazón? Mi suegro, don David Magoji, contaba de la conferencia allá en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Ya terminando la reunión, bajaban al sótano del local para la comida. Y 2 predicadores bajaban juntos entre todos los demás creyentes, y uno le dijo al otro que acababa de predicar, le dijo al que acaba de predicar, oye, predicaste eso aquí mismo en la conferencia hace 5 años, lo mismo. Bueno, contestó, así, qué interesante, tú predicaste también, pero yo no recuerdo una papa de lo que dijiste.
Pero hermanos, en serio, el ejercicio que debe haber de que Cristo pueda hablar con esa precisión, con esa manera tan penetrante, que Él use a un hermano en la asamblea para llegar a los corazones. Tengo que apurarme. Quiero hablar entonces algo acerca de la condición. Hemos visto que el Señor entonces examina la condición de la asamblea y Él primero empieza con lo que va a felicitar, con la condición que Él aprueba, que es una buena costumbre para nosotros también, y entonces Él va a mencionar cosas que reprueba. Y hemos visto que Esmirna, iglesia número 2, y Filadelfia, iglesia número 6, se comparan porque son las únicas dos de las cuales el Señor no tiene nada que reprochar. ¿Será posible que hoy sobre la tierra haya una asamblea y el Señor desde el cielo ve y no hay absolutamente nada que reprochar? Felices los creyentes que estén en una asamblea así. Pero entonces el Señor dice a la iglesia en Pérgamo, ¿dónde moras? Ahora, esta palabra es muy interesante. Esta no es la palabra de la tienda del pastor, que pone su tienda una noche y en la mañana ya se fue. Eso fue lo que vio el rey Ezequías, y él comparó su vida como la tienda del pastor. Él se asomaba de su palacio y veía al pastor acomodando su tiendita al atardecer. Y cuando el rey se levantaba en la mañana, el pastor ya había seguido su camino. Y Ezequías dice, has removido, has quitado mi vida como tienda de pastor. Pero no aquí, es donde moras. Y volvemos al asunto de la permanencia del testimonio de una asamblea en una localidad. Moras. Ahora fíjese que aquí también mora Satanás. Entonces tenemos, como he dicho, este es donde está el trono de Satanás. Tenemos aquí una asamblea permaneciendo, prevaleciendo, persistiendo en su testimonio para el Señor. ¿Cómo aprecia eso el Señor? Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? He explicado ya, este es el asiento de gobierno, el ayuntamiento municipal, si quiere, como diríamos en México, etc. Entonces, y no has negado mi fe. O sea, que no les dio vergüenza. Vivieron para el Señor un testimonio claro. Ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Entonces, esto ya lo hemos mencionado rápidamente, pero aquí hay un hermano que el Señor llama testigo fiel. Así es como Cristo se presenta en el capítulo 1, lo vimos ya, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora Él llama a este hermano Antipas el testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cuando Dios permite que el diablo le puede hasta causar la muerte a un creyente. Se recuerda que Job perdió sus bienes, Job perdió sus hijos, pero cuando llegó a lo de su vida, Dios le preservó la vida, pero permitió que Job lo afectara con esa terrible enfermedad de la piel. Entonces, no toda enfermedad es consecuencia del diablo. Algunas enfermedades son consecuencias generales del pecado en el mundo. Otras enfermedades son disciplina de la mano del Señor sobre el creyente. Pero otras enfermedades pueden ser permitidas por Dios, que el diablo las cause, o incluso aquí el martirio de Antipas. Pero tengo unas cosas contra ti. Ahora el Señor va a mencionar dos, y me llama la atención como Él dice tienes. Tienes, dice ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué enseñaba Balaam? A poner tropiezo ante los hijos de Israel.
enseñaba a Balac a poner tropiezo, fornicación, idolatría. Enseñaba esto, a poner tropiezo. Dice también el versículo 15, también tienes. Yo quiero preguntarles si en la asamblea hay cosas que se tienen y no se hace absolutamente, y están mal, y se tienen, dice el Señor, tienes a los que enseñan la doctrina de Balaam, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora, se me pasó esto con Éfeso. Creo que nicolaitas es la imposición del clero. En Éfeso ellos se salvaguardaron, pero ahora en Pérgamo este es algo que se está practicando. Y tenemos que tener mucho cuidado de este cáncer que puede también penetrar las asambleas, donde hay un clero, donde este clero son los únicos que pueden dar enseñanza o predicar. Yo no estoy hablando de dones espirituales, hermanos. Estoy hablando de control humano que se impone. Y muchos se podría decir, pero ya no puedo, tengo que seguir. Entonces, como hemos visto, el Señor llama al arrepentimiento. 5 veces tenemos en estas cartas, excepto Esmirna y Filadelfia: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Ahora quería notar esta expresión. Hay que diferenciar en estas cartas cuando el Señor dice vendré, si está hablando de venir en juicio a la asamblea en su experiencia sobre la tierra, o si viene en el rapto por los creyentes. Aquí, como en Éfeso, el Señor dice, voy a venir. Si no te arrepientes, Éfeso, voy a quitar el candelero. Y creo que eso significa que el Señor quita el testimonio. Posiblemente se sigan reuniendo, pero ya no son una iglesia divinamente reconocida. Yo aprendí hace muchos años una gran lección con el hermano David Adams en Cuba, y no sé si tengo algunos hermanos de Cuba que están siguiendo estas transmisiones, y cómo me ha animado, porque todos estos años, desde que los misioneros tuvieron que salir de Cuba en el 59 con la revolución, es muy inspirador pensar que creyentes se han mantenido fieles, sin contacto ni siquiera con asambleas de otras partes del mundo. Pero es una prueba de que las estrellas están en la diestra del Señor, y Él es el que mantiene, Él es el que protege, Él es el que cuida. Pero David Adams, en su juventud allá en Cuba, recibió un donativo de una congregación en Estados Unidos, y quizás no andaban de lo mejor que podrían, pero David Adams vio de dónde venía el donativo y puso el cheque otra vez en el sobre y lo mandó de regreso a Estados Unidos con esta nota: no puedo recibir donaciones de ustedes porque ustedes no son una asamblea reconocida por el Señor. Bueno, en ese tiempo pasaron las semanas y regresaron una carta de esa asamblea. Y nada más le dijeron: señor Adams, ¿quién es usted para decir que nosotros no somos una asamblea? Y David Adams dijo: lección aprendida, fui al banco, cobré el cheque y expresé a esos creyentes mi gratitud. Yo debería haber dicho ya, le voy a ser muy honesto, de estas 7 iglesias, 5 de ellas yo hubiese dicho, yo no creo que puedan ser asambleas, no, tremendo mal que hay. No, eso no son asambleas del Nuevo Testamento, pero el Señor las reconoce. Y nada más voy a decir esto, que el Señor las reconoce, pero sí, especialmente cuando lleguemos a Tiatira, el Señor les está dando un espacio de tiempo para que se arrepientan. Entonces vuelvo a esto. ¿Qué hay en mi asamblea que le desagrada al Señor y el Señor anhela que la asamblea se arrepienta? Pecadores necesitan arrepentimiento, creyentes necesitamos arrepentimiento,
asambleas necesitan arrepentimiento. Que Dios nos ayude a asimilar y a practicar estas cosas. Arrepiéntete, si no vendré a ti pronto, y dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces así se presentó el Señor a esta iglesia, el que tiene la espada aguda 4 veces en Apocalipsis. La última la vamos a ver cuando venga en gloria, capítulo 19, y se encuentre con la bestia, el falso profeta, ni un solo balazo en esa guerra. Nada más la espada de su boca, una palabra fulminante para vencer al enemigo. Y así dice Cristo con Pérgamo, voy a venir y pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo he dicho ya 7 veces en capítulos 2 y 3. Pero cuando lleguemos al capítulo 13, la expresión solemnemente cambia. Ya el Espíritu Santo no está trabajando con los hombres como antes lo hacía. Y dice el capítulo 13, el que tiene oído para oír, oiga. Y ese es uno de los pasajes que a mí me hace pensar que durante la tribulación será otra vez como en tiempos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo sí va a obrar. Él es omnisciente, Él es omnipresente también, pero no lo va a hacer en la característica tan bendecida de nuestros días, donde Él reside sobre la tierra en la iglesia y Él habla. Y quiera Dios que nosotros podamos oír, no ser oidores olvidadizos. Entonces, hemos visto la congregación en Pérgamo, hemos visto la característica del Señor, hemos visto la condición de la iglesia. Ahora vamos a ver algo acerca de la compensación que el Señor ofrece a estos creyentes. Al que venciere, o sea, el verdadero creyente. Ahora a mí me ha conmovido, porque quiero compartirle a los que son creyentes para que oren conmigo. Me ha conmovido los casos que tengo en mi inbox de personas que quisieran tener la seguridad de su salvación. De personas que estos días de cuarentena han sido una voz de Dios y están pensando seriamente en su salvación. Y 3 o 4 personas me han escrito para decir que han decidido restaurarse a su primer amor, a comunión con el Señor. Entonces, estas cosas animan mucho, pero hay algunos preocupados de que si son o no son creyentes. Yo decía el otro día que el diablo no siembra duda de salvación en el inconverso, nada más en el que es creyente. Entonces, el hecho de que uno esté dudando quizás de su salvación, eso de por sí parece indicar que hay vida espiritual. Una cosa es una persona salva y otra cosa es una persona salva que lo sabe. Los dos son salvos, pero a veces hay creyentes que por una u otra circunstancia, etcétera, dudan de que si realmente son salvos. Bueno, vaya a Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y pregúntese, ¿ha habido un momento en mi vida cuando yo creí a lo que Dios dice? Dios dice que todos son pecadores. ¿He creído yo a Dios en que yo soy pecador, merecedor del infierno? Dios dice que merezco la condenación. Le he creído. Ahora yo decía, la salvación es básicamente, en términos muy sencillos, ponerse de acuerdo con Dios. Si usted es salvo, ha de haber un momento en su vida cuando usted se puso de acuerdo con Dios. Dios dice que Cristo murió por pecadores. Y usted creyó, es verdad, porque yo soy pecador y sé que murió por mí. Según la Biblia, la persona que ha creído a Dios es salva. No vendrá a condenación. Eso significa que en el momento de creerle a Dios, Dios eliminó
la cita de comparecencia al juicio del gran trono blanco y por ende la sentencia eterna al lago de fuego. No vendrá a condenación. Y si la persona que ha creído a Dios no vendrá a condenación, ¿a dónde irá? Hay una sola otra opción. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la persona que ha creído a Dios va camino al Padre, camino angosto al cielo por medio del Señor Jesucristo. Dice Juan en su carta, el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo quiero preguntarle, si usted creyó a Dios, ¿tiene o no al Hijo? Es imposible creerle a Dios de todo corazón y no tener al Hijo. Yo estaba pensando hoy en el Evangelio de Lucas y hay dos viajes, uno al principio y uno al final, dos parejas, aunque en la otra, una de ellas había más gente también, pero en el viaje al principio están José y María y van en camino pensando que tienen a Cristo, pero no. Pero qué hermoso al final del Evangelio. Hay una, y creo que es una pareja, creo que es Cleofas y su esposa. Pero bueno, y van camino a Emaús y no creen que llevan a Cristo, pero llega el momento cuando descubren que sí lo tienen. Y eso es lo que yo quiero para usted, querido creyente, que usted, habiendo creído a Dios, llegue a este feliz descubrimiento: sí lo tengo al Hijo. Y por lo tanto dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Poseedor instantáneo, inmediato, el momento que aceptó a Cristo como su Salvador personal. Ese es el que venciere, el creyente verdadero, genuino. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Bueno, mi esposa y yo hemos recibido muchas invitaciones muy bonitas a bodas, y bodas muy bonitas también. Y eso da mucho gusto, es muy honroso al Señor, un tremendo testimonio. Tuvimos una pareja recientemente, se casó en Tepic, y cómo hemos saboreado esas horas donde se le dio la honra y gloria al Señor en medio de muchos incrédulos. Pero parece ser que esa era la manera de invitar gente a un evento, a una boda, una piedrecita blanca. Y uno llegaba con la piedrecita en la bolsa y estaba el portero a la puerta del recinto donde iba a ver la celebración, y aquí está. Y dice, entonces estamos invitados. Nuestra salvación nos ha dado pase a las bodas del Cordero, por decirlo así. Pero al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Esto quiere decir, creo, que ese maná escondido en el arca del pacto, fuera de vista del sumo sacerdote y por mucho más de todo el pueblo, y viajaban por el desierto esos 40 años, y no veían el maná escondido, veían el maná que caía del cielo, pero no el maná escondido. Y creo que aquí tenemos una figura de lo que es nuestra experiencia hoy. El maná cayendo del cielo en las arenas del desierto cada mañana, excepto sábado, nos habla de lo que podemos aprender del Señor leyendo sus Escrituras. Y ojalá, hermano, nos estemos alimentando. ¿Dónde leyó hoy? ¿Qué porción del Señor le fue precioso hoy? Está alimentándose de Cristo. Pero el maná escondido, hay tantas cosas del Señor Jesucristo que no entiendo. Y cuando llegue al cielo, el Señor me va a dar de comer del maná escondido. Decía el otro día de Melquisedec, en Hebreos 5, 6 y 7, y el escritor de los Hebreos dice, no puedo, voy a tener que seguir. Pero por siglos y siglos, el Señor nos va a exponer el tema del maná escondido de Melquisedec.
aquel rey sacerdote. ¿Cuántas cosas, cuántos capítulos de la Biblia se nos hacen, confesamos, algo innecesarios, aburridos? Esas listas de nombres. Y nos pasamos esas por encima porque no tienen nada que ver. No. Yo creo que ahí hay muchísimo maná escondido que el Señor nos va a revelar por los siglos y siglos sin fin. Juan termina su evangelio diciendo que ni aún en el mundo cabrían los libros. ¿Se imagina? Ni aún en el mundo cabrían los libros que se podrían escribir del Señor Jesucristo. Pero ese es el hombre. ¿Cuánto más Dios, por los siglos de las edades futuras, nos va a alimentar con el maná escondido? Nos va a dar una piedrecita blanca, nos da la invitación, y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué será esto? Bueno, creo que el nombre escrito es la virtud espiritual que Dios más apreció de usted en su vida aquí sobre la tierra. ¿No ve? Yo creo que creyentes se van a dar cuenta, de mí el Señor apreció mi paciencia. El hermano paciente. Aquí está otro creyente. El Señor apreció de mi puntualidad. No llegaba a la carrera, a la cena del Señor, barriéndome, como dicen los beisbolistas, ya unos minutos tarde. No. Era algo que ese creyente tomó en serio y se hizo el propósito de siempre ser puntual. El creyente amable, sí, el creyente feliz, gozoso. ¿Serán estos los nombres? Antipas, yo creo el Señor lo va a llamar en ese día testigo fiel. Entonces, ¿qué hay del Señor que Él aprecia en cuanto a sus virtudes espirituales? Desarróllalas, hermana. A veces, mucho chisme. Decía un predicador negro en Estados Unidos, y aunque usted no lo crea, sufrió aún entre creyentes de la generación pasada por ser negro. Pero Teodoro Williams, él tenía una manera muy característica de predicar, y él decía muchas veces: yo conozco hermanas con el cabello bien largo por atrás y con la lengua bien larga por delante. Cómo el Señor aprecia nuestras hermanas que saben guardar silencio en la reunión y saben animar y apoyar al pueblo del Señor. Ahora veo que la hora ha pasado y voy a pararme aquí para no alargarlo mucho. Nos queda pendiente del capítulo 2, la iglesia en Tiatira. Por hoy, la iglesia en Pérgamo. Y vamos a notar simplemente rápidamente su época bíblica. Es Éfeso, árbol de vida, Edén. Esmirna, muerte, la esclavitud en Egipto, el faraón, oprimiendo al pueblo de Israel. Pérgamo, Balaam, estamos en el desierto. Entonces ahí puede usted trazar su paralelo con la época bíblica. Número 2, la proyección histórica. Éfeso, del año 30 a 170, la iglesia apostólica, los apóstoles y los sucesores inmediatos. Esmirna, las persecuciones, llegando aquí con Diocleciano, el emperador romano, los años 170 a 312. Pero ahora Pérgamo parece coincidir de cierta manera con los años 312 a 606. ¿Qué sucedió el 312 después de Cristo? Parece que se convierte al cristianismo la mamá del emperador Constantino, y Constantino también. Y entonces él promulga un edicto que hace del cristianismo
la religión oficial del imperio. Y esto hace que la iglesia se case con el gobierno, algo que Dios quiere que esté separado, algo que debería estar separado hasta que aparezca aquel que es profeta, sacerdote y rey, Cristo, en el milenio. Pero se casa la iglesia. Y entonces vamos a ver rápidamente, mi hermano Eloy Aquino, agradezco mucho que me haya recordado la comparación con el libro de Jueces. Estamos aquí en la época que compara con Ahod, el que le metió la daga a ese rey gordote, Eglón. Y aquí el Señor se aparece con la espada de dos filos y amenaza a la asamblea que si no se arrepiente va a pelear contra ellos con esta espada, porque tienen ahí a Balaam, y a Balaam hay que pararlo, a los nicolaitas hay que callarlos. Entonces, Ahod, el de la daga, en el libro de los Jueces. Tenemos en Mateo capítulo, tenemos en la época de los reyes, vimos Salomón con Éfeso, el primer amor, lo dejó. Vimos Roboam con Esmirna y cómo él dijo que iba a hacer sufrir a los súbditos de su reino. Ahora con Pérgamo vamos a ver Jeroboam con ese altar al norte en Dan y al sur de Israel, haciendo pecar. ¿Cuántas veces en el libro de los reyes el que hizo pecar a Israel? Tenemos en las parábolas del reino, Mateo 13, aquí estamos en Pérgamo con la mostaza, la semilla la más pequeña, pero esta hortaliza crece y se hace un árbol, y en las ramas de este árbol anidan los pájaros. Y tenga mucho cuidado, siga los datos que le da el Señor en Mateo 13, los pájaros son emisarios satánicos. Fíjese en la parábola del sembrador. Y aquí vemos el testimonio de Dios. Ha crecido mucho más allá, desmedidamente, la cristiandad. Y se incluye tanto que deshonra el nombre del Señor. Y dice que los pájaros anidan. Y en medio de lo que es supuestamente evangélico y cristiano, hay servidores satánicos promulgando cosas que son una aberración a Dios. Pero entonces, Hechos capítulo 27, estamos siguiendo el viaje de Pablo a Roma. Vimos en el versículo 2, Éfeso coincide con esa expresión zarpamos, y el testimonio empieza. Y entonces vimos Esmirna en el versículo 4, cuando los vientos eran contrarios y le tienen que pasar a Sotavento, a Chipre. Y entonces llegamos ahora a Pérgamo. Si coincide con la paz, la relativa paz, porque el cristianismo ahora es una religión oficial. Dice el versículo 8 que llegaron a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Buenos puertos, sí, tranquilidad, pero no la mejor espiritualidad en Pérgamo. ¿Por qué tienes ahí a los que enseñan la doctrina de Balaam? Tienes ahí a los que enseñan la doctrina de los nicolaitas. Que el Señor nos guarde. Pero quiero enfatizar, porque no lo hice en la transmisión anterior, repito, creo que lo que más aplica aquí en cuanto al misterio no son estos paralelos que les he dado, pero que en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, puede haber un Éfeso. Doctrinalmente bien, diligentemente trabajando, devocionalmente mal. Puede haber en cualquier parte del mundo una Esmirna, sufriendo mucho, mártires por la causa de Cristo. Puede haber en cualquier parte del mundo, Pérgamo, una asamblea que se está comprometiendo con el mundo. Y desafortunadamente tienen ahí
a los que enseñan la doctrina de Balaam, tienen ahí a los que enseñan la doctrina de los Nicolaitas. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra. Muchas gracias por acompañarme. Visite Gracia Más Gracia en YouTube para la grabación de este video. Escríbame si quiere un audio a su WhatsApp, más 521-322-349-2258. WhatsApp, solamente los audios. Y las láminas están en recursos didácticos de graciamasgracia.com.